¿Alguna vez has sentido que tu mente es un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias y has deseado encontrar una forma de limpiar y purificar tu conciencia para sentirte más ligero y conectado contigo mismo? Hoy, exploraremos un tema fascinante que puede cambiar tu perspectiva sobre la vida y tu relación con lo divino. En este video, vamos a descubrir qué sucede cuando Dios comienza a purificar tu mente. ¿Estás listo para despertar a una nueva dimensión de conciencia y propósito? Antes de que sigamos adelante, déjame saber en los comentarios, ¿qué palabra o frase viene a tu mente cuando piensas en la purificación espiritual? Suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Vamos a sumergirnos en este viaje transformador juntos. ¿Qué significa purificar la mente? En esencia, se trata de limpiar nuestra conciencia de todos los pensamientos, emociones y patrones negativos que nos impiden conectar con nuestra verdadera naturaleza y con Dios. En diferentes tradiciones religiosas, la purificación mental se entiende de manera similar. En el cristianismo, se busca limpiar el corazón y la mente para acercarse a Dios. En el budismo, se busca liberar la mente de las ataduras del ego y las emociones negativas para alcanzar la iluminación. En la Biblia, se habla de la purificación del corazón y la mente en varios pasajes. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículos 10 y 11, se dice: «Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Este pasaje nos muestra la importancia de pedirle a Dios que nos limpie y nos renueve. La purificación mental no se trata solo de eliminar los pensamientos negativos, sino también de cultivar pensamientos y emociones positivas. En la epístola de Filipos, capítulo 4, versículo 8, se dice: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece alabanza, piensen en estas cosas». Esto nos muestra que la purificación mental implica enfocarnos en lo que es bueno y positivo. Cuando nos purificamos mentalmente, nos abrimos a la conexión con Dios o una fuerza superior. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, se dice: «Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Esto nos muestra que cuando nos purificamos y nos enfocamos en Dios, Él se hace presente en nuestras vidas. La purificación mental también implica dejar ir las cargas y las heridas del pasado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, se dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esto nos muestra que cuando nos rendimos a Dios y le permitimos que nos guíe, podemos encontrar descanso y paz. La conexión con Dios o una fuerza superior es fundamental para nuestro bienestar y felicidad. Cuando nos purificamos mentalmente, nos abrimos a la guía y la dirección de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas». Esto nos muestra que cuando confiamos en Dios y le permitimos que nos guíe, podemos encontrar dirección y propósito. La purificación mental no es un proceso fácil, pero es un viaje que vale la pena emprender. Requiere disciplina, perseverancia y fe. Pero cuando nos comprometemos a purificar nuestra mente y a conectar con Dios, podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas. Imagina que tu mente es un río que fluye constantemente. A veces, el agua es clara y cristalina, pero otras veces está turbia y llena de sedimentos. La purificación mental es como limpiar el río, eliminar los sedimentos y dejar que el agua fluya clara y cristalina. Cuando hacemos esto, podemos ver con claridad y tomar decisiones sabias. La purificación mental también implica perdonar y dejar ir las ofensas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, se dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas». Esto nos muestra que cuando perdonamos y dejamos ir las ofensas,
podemos experimentar la libertad y la paz. Cuando nos purificamos mentalmente, nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Podemos ver cuando estamos siendo negativos o cuando estamos siendo positivos. Esto nos permite tomar decisiones sabias y vivir de manera más intencional. La conexión con Dios o una fuerza superior nos da fuerza y esperanza en tiempos de dificultad. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, se dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto nos muestra que cuando nos purificamos y nos conectamos con Dios, podemos experimentar su providencia y cuidado en nuestras vidas. La purificación mental es un proceso continuo. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que requiere esfuerzo y dedicación constantes. Pero cuando nos comprometemos a purificar nuestra mente y a conectar con Dios, podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas. Imagina que estás en un jardín y estás cultivando una planta. La purificación mental es como cuidar la planta, asegurarte de que tenga suficiente agua y luz solar. Cuando hacemos esto, la planta crece y florece. De la misma manera, cuando nos purificamos mentalmente y nos conectamos con Dios, podemos crecer y florecer en nuestras vidas. La conexión con Dios o una fuerza superior nos da propósito y significado. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 11 y 12, se dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Esto nos muestra que cuando nos purificamos y nos conectamos con Dios, podemos experimentar su guía y dirección en nuestras vidas. La purificación mental implica ser honestos con nosotros mismos y con Dios. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24, se dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto nos muestra que cuando nos examinamos y nos purificamos, podemos experimentar la libertad y la paz. La conexión con Dios o una fuerza superior nos da paz y tranquilidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, se dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto nos muestra que cuando nos purificamos y nos conectamos con Dios, podemos experimentar su paz y tranquilidad en nuestras vidas. La purificación mental es un viaje que requiere fe y perseverancia. Pero cuando nos comprometemos a purificar nuestra mente y a conectar con Dios, podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas. Imagina que estás en una montaña y estás subiendo hacia la cima. La purificación mental es como subir la montaña, paso a paso, hacia la cima. Cuando hacemos esto, podemos ver con claridad y disfrutar del paisaje. De la misma manera, cuando nos purificamos mentalmente y nos conectamos con Dios, podemos ver con claridad y disfrutar de la vida. La conexión con Dios o una fuerza superior nos da esperanza y confianza. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos muestra que cuando nos purificamos y nos conectamos con Dios, podemos experimentar su providencia y cuidado en nuestras vidas. La purificación mental implica ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Podemos ver cuando estamos siendo negativos o cuando estamos siendo positivos. Esto nos permite tomar decisiones sabias y vivir de manera más intencional. La purificación mental es un proceso que requiere paciencia y perseverancia. Pero cuando nos comprometemos a purificar nuestra mente y a conectar con Dios, podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas. La conexión con Dios o una fuerza superior nos da vida y propósito. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, se dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esto nos muestra que cuando nos purificamos y nos conectamos con Dios, podemos experimentar la vida en abundancia. La purificación mental implica dejar ir las cosas que nos atan y nos limitan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 21, se dice,
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esto nos muestra que cuando dejamos ir las cosas que nos atan y nos limitan, podemos seguir a Dios y experimentar la libertad y la paz. La conexión con Dios o una fuerza superior nos da fuerza y esperanza en tiempos de dificultad. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se dice, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esto nos muestra que cuando nos purificamos y nos conectamos con Dios, podemos experimentar su providencia y cuidado en nuestras vidas. La purificación mental es un viaje que vale la pena emprender. Requiere esfuerzo y dedicación, pero cuando nos comprometemos a purificar nuestra mente y a conectar con Dios, podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas. ¿Alguna vez has sentido que Dios está trabajando en ti, purificando tu mente y transformando tu corazón? Es un proceso emocionante y a veces desafiante, pero hay señales que pueden indicar que Dios está obrando en nuestras vidas. Hoy, exploraremos algunas de estas señales y cómo podemos reconocer la obra de Dios en nosotros. Una de las señales más comunes de que Dios está trabajando en ti es el sentimiento de convicción. Es como si Dios te estuviera hablando directamente al corazón, mostrándote áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, se dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto nos muestra que el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados y nos llama a la justicia. Cuando sentimos convicción, podemos experimentar un sentimiento de arrepentimiento. Es como si nos diéramos cuenta de que hemos estado viviendo de manera equivocada y queremos cambiar. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, se dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto nos muestra que el arrepentimiento es un paso importante hacia la transformación. Otra señal de que Dios está trabajando en ti es el cambio en tus prioridades y valores. Es como si Dios te estuviera mostrando lo que es realmente importante en la vida y te estuviera llamando a enfocarte en Él. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34, se dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Esto nos muestra que cuando priorizamos a Dios, podemos experimentar la paz y la providencia. Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un cambio en tus deseos y pasiones. Es como si Dios te estuviera llamando a seguir tus sueños y pasiones de manera que glorifiquen a Él. En el libro de Filipos, capítulo 2, versículos 13 y 14, se dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todas las cosas sin murmuraciones y contiendas. Esto nos muestra que cuando nos enfocamos en Dios, podemos experimentar la motivación y la inspiración. La oración y la comunión con Dios también pueden ser señales de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera llamando a pasar tiempo con Él, a hablar con Él y a escuchar su voz. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, se dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto nos muestra que la oración es fundamental para nuestra relación con Dios. Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de paz y tranquilidad. Es como si Dios te estuviera diciendo que todo va a estar bien, que Él está en control. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, se dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto nos muestra que la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. La humildad y la mansedumbre también pueden ser señales de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera enseñando a ser humilde y a confiar en Él. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 29 y 30, se dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Esto nos muestra que la humildad es fundamental para nuestra relación con Dios.
Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de propósito y dirección. Es como si Dios te estuviera mostrando lo que Él quiere que hagas y te estuviera guiando hacia tu destino. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 11 y 12, se dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Esto nos muestra que Dios tiene un plan para nuestras vidas. La gratitud y la alabanza también pueden ser señales de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera enseñando a ser agradecido y a alabarle por todo. En el libro de Salmos, capítulo 100, versículos 4 y 5, se dice: entrad en sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y hasta las generaciones su verdad. Esto nos muestra que la gratitud y la alabanza son fundamentales para nuestra relación con Dios. Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de libertad y liberación. Es como si Dios te estuviera liberando de las ataduras y las cadenas que te han estado reteniendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos muestra que la libertad en Cristo es real y poderosa. La fe y la confianza en Dios también pueden ser señales de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera enseñando a confiar en Él y a creer en su palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos muestra que la fe es fundamental para nuestra relación con Dios. Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de crecimiento y madurez. Es como si Dios te estuviera enseñando a crecer y a madurar en tu fe. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 13 y 14, se dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto nos muestra que el crecimiento y la madurez son fundamentales para nuestra fe. La paciencia y la perseverancia también pueden ser señales de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera enseñando a ser paciente y a perseverar en medio de las dificultades. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, se dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Esto nos muestra que la paciencia y la perseverancia son fundamentales para nuestra fe. Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de gozo y alegría. Es como si Dios te estuviera llenando de su gozo y alegría. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, se dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Esto nos muestra que el gozo de Dios es real y poderoso. La esperanza y la expectación también pueden ser señales de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera enseñando a esperar en Él y a esperar su cumplimiento. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25, se dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto nos muestra que la esperanza es fundamental para nuestra fe. Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de unidad y comunión con otros creyentes. Es como si Dios te estuviera enseñando a amar y a servir a otros. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, se dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esto nos muestra que el amor y la unidad son fundamentales para nuestra fe. La obediencia y la sumisión a Dios también pueden ser señales de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera enseñando a obedecer y a someterse a su voluntad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, se dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto nos muestra que la obediencia es fundamental para nuestra relación con Dios.
Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de protección y cuidado. Es como si Dios te estuviera protegiendo y cuidando de ti. En el libro de Salmos, capítulo 121, versículos 3 y 4, se dice, no dará tu pie en falso, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esto nos muestra que Dios es nuestro protector y cuidador. La guía y la dirección de Dios también pueden ser señales de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera guiando y dirigiendo hacia su voluntad. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto nos muestra que Dios es nuestro guía y director. Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de transformación y renovación. Es como si Dios te estuviera transformando y renovando de adentro hacia afuera. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos muestra que la transformación y la renovación son fundamentales para nuestra fe. La confianza en la soberanía de Dios también puede ser una señal de que Dios está trabajando en ti. Es como si Dios te estuviera enseñando a confiar en su soberanía y providencia. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, se dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto nos muestra que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que Él obra para nuestro bien. Cuando Dios está trabajando en ti, también puedes experimentar un sentido de paz y seguridad en medio de la incertidumbre. Es como si Dios te estuviera diciendo que todo va a estar bien, que Él está en control. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 y 26, se dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto nos muestra que Dios es nuestro proveedor y cuidador. La fe y la confianza en Dios pueden crecer y madurar en ti a medida que experimentas su obra en tu vida. Es como si Dios te estuviera enseñando a confiar en Él y a creer en su palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto nos muestra que la fe es fundamental para nuestra relación con Dios. Dios está trabajando en ti, purificando tu mente y transformando tu corazón. Es un proceso emocionante y a veces desafiante, pero puedes confiar en que Dios está obrando para tu bien. En el libro de Filipos, capítulo 1, versículo 6, se dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos muestra que Dios es fiel y que Él completará la obra que ha comenzado en ti. La oración y la reflexión son fundamentales en el proceso de purificación mental. Son como dos alas que nos permiten volar hacia la presencia de Dios y experimentar su paz y tranquilidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6, se dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esto nos muestra que la oración es una forma de comunicarnos con Dios en privado y experimentar su presencia. La reflexión es también una herramienta poderosa para la purificación mental. Nos permite examinar nuestros pensamientos y emociones y evaluar si estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 59, se dice, consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Esto nos muestra que la reflexión nos ayuda a evaluar nuestros caminos y a volver a la senda de Dios.
La oración y la reflexión pueden ayudarnos a crecer en la fe de varias maneras. En primer lugar, nos permiten comunicarnos con Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8, se dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a permanecer en Cristo y a llevar fruto en nuestras vidas. La oración y la reflexión también pueden ayudarnos a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a renovar nuestro entendimiento y a discernir la voluntad de Dios. Un ejemplo de cómo la oración y la reflexión pueden ayudar a crecer en la fe es el caso de Jesús en el huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42, se dice: y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos muestra que Jesús se tomó el tiempo para orar y reflexionar en momentos de dificultad, y nos enseña a hacer lo mismo. La oración y la reflexión también pueden ayudarnos a manejar el estrés y la ansiedad. En el libro de Filipos, capítulo 4, versículos 6 y 7, se dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a experimentar la paz de Dios en medio de la ansiedad y el estrés. La oración y la reflexión pueden ser practicadas de varias maneras. Podemos orar en silencio, en voz alta, en grupo o individualmente. Podemos reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre nuestras experiencias y sobre nuestras emociones. Lo importante es encontrar un método que funcione para nosotros y que nos permita comunicarnos con Dios y crecer en la fe. La oración y la reflexión también pueden ayudarnos a desarrollar una mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. En el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 8, se dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a mantener nuestra atención en Dios y a experimentar su presencia en nuestras vidas. La oración y la reflexión pueden ser una fuente de fortaleza y consuelo en momentos de dificultad. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, se dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a experimentar la cercanía de Dios y su salvación en momentos de necesidad. La oración y la reflexión también pueden ayudarnos a crecer en la humildad y la dependencia de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a confiar en Dios y a depender de Él en todas las áreas de nuestras vidas. La oración y la reflexión pueden ser una forma de adoración y alabanza a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 100, versículos 4 y 5, se dice: entrad en sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y hasta las generaciones su verdad. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a adorar y alabar a Dios y a experimentar su bondad y misericordia en nuestras vidas. La oración y la reflexión pueden ayudarnos a desarrollar una mayor conciencia de la obra de Dios en nuestras vidas. En el libro de Salmos, capítulo 77, versículo 11, se dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, me acordaré de tus maravillas antiguas. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a recordar las obras de Dios y a experimentar su presencia en nuestras vidas. La oración y la reflexión pueden ser una fuente de guía y dirección en nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 16,
versículo 9, se dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a buscar la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas. La oración y la reflexión pueden ayudarnos a crecer en la fe y a experimentar la transformación en nuestras vidas. En el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, se dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a experimentar la transformación y a crecer en la fe. La oración y la reflexión pueden ser una forma de interceder por otros y de buscar la bendición de Dios sobre nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, se dice, orando en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Esto nos podemos mostrar la importancia de interceder por otros y de buscar la bendición de Dios sobre nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. La oración y la reflexión pueden ayudarnos a experimentar la paz y la tranquilidad en medio de la tormenta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 23 y 24, se dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a experimentar la paz y la tranquilidad en medio de la tormenta y a confiar en la presencia y el poder de Dios. La oración y la reflexión pueden ser una fuente de sabiduría y discernimiento en nuestras vidas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, se dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a buscar la sabiduría y el discernimiento de Dios en nuestras vidas. La oración y la reflexión pueden ayudarnos a crecer en la intimidad con Dios y a experimentar su amor y su cuidado en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, se dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a crecer en la intimidad con Dios y a experimentar su amor y su cuidado en nuestras vidas. La oración y la reflexión pueden ser una forma de expresar nuestra gratitud y alabanza a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. En el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 4, se dice, entrad en sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a expresar nuestra gratitud y alabanza a Dios y a experimentar su bondad y misericordia en nuestras vidas. La oración y la reflexión pueden ayudarnos a experimentar la libertad y la liberación en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos ayudan a experimentar la libertad y la liberación en Cristo y a vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La purificación mental implica confrontar y superar los propios defectos y debilidades. Es un proceso desafiante pero liberador que nos permite crecer y madurar en nuestra fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 48 y 49, se dice, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Esto nos muestra que la purificación mental implica ser perfectos como Dios es perfecto, y que esto requiere un proceso de confrontación y superación de nuestros defectos. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso desafiante porque nos obliga a enfrentar nuestras debilidades y a admitir que no somos perfectos. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, se dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos es un paso importante hacia la purificación mental y la misericordia de Dios. Un ejemplo de cómo la confrontación con los propios defectos puede ser un proceso desafiante pero liberador es el caso del apóstol Pedro.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 y 62, se dice, y prendiéndole, le llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Esto nos muestra que Pedro se enfrentó a su debilidad y pecado, y que esto le permitió experimentar la misericordia y el perdón de Dios. La confrontación con los propios defectos implica ser honestos con nosotros mismos y con Dios. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículos 3 y 4, se dice, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos requiere honestidad y transparencia con Dios y con nosotros mismos. La confrontación con los propios defectos también implica estar dispuestos a cambiar y a mejorar. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 11 y 12, se dice, y ella dijo, no, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite experimentar el perdón y la liberación de Dios, y nos anima a cambiar y a mejorar. Un ejemplo de cómo la confrontación con los propios defectos puede ser un proceso liberador es el caso del rey David. En el libro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14, se dice, entonces dijo David a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto nos muestra que David se enfrentó a su pecado y experimentó el perdón y la liberación de Dios. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso doloroso, pero es un paso importante hacia la purificación mental y la libertad en Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 29, se dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos es necesaria para evitar la condenación y experimentar la libertad en Cristo. La confrontación con los propios defectos implica confiar en la gracia y el poder de Dios. En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, se dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite experimentar el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso que nos permita crecer en la humildad y la dependencia de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite confiar en Dios y depender de Él en todas las áreas de nuestras vidas. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso que nos permita experimentar la libertad y la liberación en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite experimentar la libertad y la liberación en Cristo y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La confrontación con los propios defectos implica ser valientes y honestos con nosotros mismos y con Dios. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24, se dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos requiere valentía y honestidad con Dios y con nosotros mismos. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso que nos permita crecer en la fe y la confianza en Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, se dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite crecer en la fe y la confianza en Dios y experimentar su propósito y plan en nuestras vidas.
La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso que nos permita experimentar la paz y la tranquilidad en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, se dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite experimentar la paz y la tranquilidad en Cristo y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La confrontación con los propios defectos implica ser dispuestos a dejar ir las cosas que nos atan y nos limitan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 21, se dice: «Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite dejar ir las cosas que nos atan y nos limitan, y seguir a Cristo con libertad y propósito. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso que nos permita crecer en la intimidad con Dios y experimentar su amor y cuidado en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, se dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite crecer en la intimidad con Dios y experimentar su amor y cuidado en nuestras vidas. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso que nos permita experimentar la transformación y la renovación en Cristo. En el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, se dice: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite experimentar la transformación y la renovación en Cristo y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso que nos permita crecer en la sabiduría y el discernimiento en nuestras vidas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, se dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada». Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite crecer en la sabiduría y el discernimiento y experimentar la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas. La confrontación con los propios defectos puede ser un proceso que nos permita experimentar la libertad y la liberación en Cristo y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, se dice: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esto nos muestra que la confrontación con nuestros defectos nos permite experimentar la libertad y la liberación en Cristo y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La purificación mental implica liberarse de patrones y hábitos negativos que pueden estar obstaculizando el crecimiento espiritual. Estos patrones y hábitos pueden ser como cadenas que nos atan y nos impiden experimentar la libertad y la paz que Dios nos ofrece. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se dice: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esto nos muestra que la liberación de patrones y hábitos negativos es fundamental para experimentar la libertad en Cristo. Los patrones y hábitos negativos pueden ser pensamientos, emociones o comportamientos que nos llevan a actuar de manera destructiva o perjudicial para nosotros mismos o para otros. Pueden ser como un ciclo vicioso que nos mantiene atrapados en la negatividad y la desesperanza. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 y 20, se dice: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí». Esto nos muestra que los patrones y hábitos negativos pueden ser una lucha constante en nuestras vidas. La liberación de patrones y hábitos negativos implica reconocer y admitir que estamos atrapados en ellos. En el libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, se dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Esto nos muestra que la confesión y el reconocimiento de nuestros patrones y hábitos negativos es el primer paso hacia la liberación. Un ejemplo de cómo la liberación de patrones y hábitos negativos puede mejorar la calidad de vida es el caso de un adicto que busca ayuda y se libera de su adicción.
En el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, se dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos muestra que la liberación de patrones y hábitos negativos puede llevar a una transformación radical en nuestras vidas. La liberación de patrones y hábitos negativos también implica reemplazarlos con patrones y hábitos positivos. En el libro de Filipos, capítulo 4, versículo 8, se dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece alabanza, piensen en estas cosas. Esto nos muestra que la liberación de patrones y hábitos negativos nos permite enfocarnos en lo que es positivo y edificante. La liberación de patrones y hábitos negativos puede ser un proceso desafiante, pero es un paso importante hacia la purificación mental y el crecimiento espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, se dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto nos muestra que Jesús nos ofrece descanso y liberación de nuestros patrones y hábitos negativos. Un ejemplo de cómo la liberación de patrones y hábitos negativos puede mejorar la calidad de vida es el caso de una persona que se libera de la ansiedad y el estrés. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, se dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Esto nos muestra que la liberación de patrones y hábitos negativos nos permite experimentar la paz y la tranquilidad en Dios. La liberación de patrones y hábitos negativos implica confiar en la gracia y el poder de Dios. En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, se dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Esto nos muestra que la liberación de patrones y hábitos negativos nos permite experimentar el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. La liberación de patrones y hábitos negativos puede ser un proceso que nos permita crecer en la fe y la confianza en Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, se dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto nos muestra que la liberación de patrones y hábitos negativos nos permite crecer en la fe y la confianza en Dios, y experimentar su propósito y plan en nuestras vidas. La liberación de patrones y hábitos negativos puede ser un proceso que nos permita experimentar la libertad y la liberación en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, se dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esto nos muestra que la liberación de patrones y hábitos negativos nos permite experimentar la libertad y la liberación en Cristo, y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La purificación mental puede llevar a un crecimiento en la fe y la confianza en Dios. Cuando nos purificamos mentalmente, nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y comenzamos a confiar en Él de manera más profunda. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, se dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite crecer en la fe y la confianza en Dios, y experimentar su propósito y plan en nuestras vidas. El crecimiento en la fe y la confianza en Dios implica confiar en su providencia y cuidado en nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 y 26, se dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto nos muestra que Dios se preocupa por nuestras necesidades y nos provee lo que necesitamos.
Un ejemplo de cómo el crecimiento en la fe y la confianza en Dios puede impactar positivamente en la vida diaria es el caso de una persona que enfrenta una situación difícil y confía en que Dios la guiará y la proveerá. En el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, se dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto nos muestra que la confianza en Dios nos permite enfrentar las dificultades con fe y esperanza. El crecimiento en la fe y la confianza en Dios también implica dejar ir la ansiedad y el miedo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, se dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto nos muestra que la confianza en Dios nos permite experimentar la paz y la tranquilidad en medio de la incertidumbre y el miedo. La purificación mental y el crecimiento en la fe y la confianza en Dios pueden llevar a una mayor intimidad con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, se dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esto nos muestra que la purificación mental y el crecimiento en la fe y la confianza en Dios nos permiten llevar fruto en nuestras vidas y experimentar la intimidad con Dios. Un ejemplo de cómo el crecimiento en la fe y la confianza en Dios puede impactar positivamente en la vida diaria es el caso de una persona que se siente sola y abandonada, pero que encuentra consuelo y compañía en la presencia de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, se dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esto nos muestra que la confianza en Dios nos permite sentirnos acompañados y consolados en momentos de soledad y dificultad. El crecimiento en la fe y la confianza en Dios implica confiar en su palabra y promesas. En el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, se dice, como su divino poder nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto nos muestra que la confianza en Dios nos permite experimentar la vida y la piedad en nuestras vidas. La purificación mental y el crecimiento en la fe y la confianza en Dios pueden llevar a una mayor obediencia a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, se dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto nos muestra que la confianza en Dios nos permite amar y obedecer a Dios de manera más profunda. Un ejemplo de cómo el crecimiento en la fe y la confianza en Dios puede impactar positivamente en la vida diaria es el caso de una persona que se siente abrumada por las responsabilidades y las expectativas, pero que encuentra paz y descanso en la presencia de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, se dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto nos muestra que la confianza en Dios nos permite encontrar descanso y paz en medio de la carga y el estrés. El crecimiento en la fe y la confianza en Dios puede llevar a una mayor gratitud y alabanza a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 100, versículos 4 y 5, se dice, entrad en sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y hasta las generaciones su verdad. Esto nos muestra que la confianza en Dios nos permite experimentar la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas. La purificación mental y el crecimiento en la fe y la confianza en Dios pueden llevar a una mayor libertad y liberación en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos muestra que la confianza en Dios nos permite experimentar la libertad y la liberación en Cristo y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La purificación mental es un proceso que puede traer numerosos beneficios a nuestras vidas. Cuando nos purificamos mentalmente, podemos experimentar una mayor claridad y enfoque en la vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23, se dice, la lámpara del cuerpo es el ojo,
Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite tener una visión clara y enfocada de la vida. La purificación mental también puede mejorar nuestras relaciones interpersonales. Cuando estamos mentalmente purificados, podemos comunicarnos de manera más efectiva y construir relaciones más saludables y significativas. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 29 y 30, se dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite hablar de manera constructiva y edificar a los demás. Un beneficio adicional de la purificación mental es el sentimiento de paz y contentamiento interior. Cuando estamos mentalmente purificados, podemos experimentar una sensación de calma y tranquilidad que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. En el libro de Filipos, capítulo 4, versículos 7 y 8, se dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece alabanza, piensen en estas cosas. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite experimentar la paz de Dios y enfocarnos en lo que es bueno y positivo. La purificación mental también puede mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones sabias y efectivas. Cuando estamos mentalmente purificados, podemos pensar de manera más clara y racional, lo que nos permite tomar decisiones que se alinean con nuestros valores y objetivos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite confiar en Dios y tomar decisiones que se alinean con su voluntad. La purificación mental puede llevar a una mayor libertad y liberación en nuestras vidas. Cuando estamos mentalmente purificados, podemos experimentar la libertad de vivir sin las cargas de la ansiedad, el miedo y la duda. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite experimentar la libertad en Cristo y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La purificación mental también puede mejorar nuestra relación con Dios. Cuando estamos mentalmente purificados, podemos experimentar una mayor intimidad con Dios y una comprensión más profunda de su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, se dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite llevar fruto en nuestras vidas y experimentar la intimidad con Dios. La purificación mental puede llevar a una mayor gratitud y alabanza a Dios. Cuando estamos mentalmente purificados, podemos experimentar la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas y responder con gratitud y alabanza. En el libro de Salmos, capítulo 100, versículos 4 y 5, se dice: entrad en sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y hasta las generaciones su verdad. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite experimentar la bondad y la misericordia de Dios y responder con gratitud y alabanza. La purificación mental puede mejorar nuestra capacidad para enfrentar los desafíos y las dificultades de la vida. Cuando estamos mentalmente purificados, podemos enfrentar los desafíos con confianza y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros y nos guía. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, se dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite enfrentar los desafíos con confianza y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros. La purificación mental puede llevar a una mayor paz y tranquilidad en nuestras vidas. Cuando estamos mentalmente purificados,
podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Filipos, capítulo 4, versículo 7, se dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite experimentar la paz de Dios y vivir una vida de tranquilidad y contentamiento. La purificación mental es un proceso que puede traer numerosos beneficios a nuestras vidas. Cuando nos purificamos mentalmente, podemos experimentar una mayor claridad y enfoque en la vida, mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos más en paz y contentos, y vivir una vida de victoria y triunfo en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, se dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite experimentar la vida en abundancia y vivir una vida de propósito y significado en Cristo. La purificación mental es un proceso que puede ser desafiante y exigente. En el camino hacia la purificación mental, podemos enfrentar varios obstáculos y desafíos que pueden hacer que nos sintamos abrumados y desanimados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 3 y 4, se dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esto nos muestra que el camino de la purificación mental puede estar lleno de desafíos y obstáculos que pueden impedir que la semilla de la palabra de Dios crezca y dé fruto en nuestras vidas. Uno de los desafíos más comunes en el camino de la purificación mental es la resistencia al cambio. Podemos sentirnos cómodos con nuestros patrones y hábitos negativos y resistirnos a cambiarlos. En el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, se dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Esto nos muestra que la resistencia al cambio es un obstáculo común en el camino de la purificación mental. Otro desafío que podemos enfrentar es la falta de disciplina y perseverancia. La purificación mental requiere un esfuerzo constante y una disciplina diaria para mantenernos enfocados y comprometidos con nuestro crecimiento espiritual. En el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, se dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto nos muestra que la disciplina y la perseverancia son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos y superar los desafíos en el camino de la purificación mental. Otro desafío que podemos enfrentar es la falta de apoyo y comprensión de los demás. Podemos sentirnos solos y aislados en nuestro camino hacia la purificación mental, especialmente si los demás no entienden o no apoyan nuestros esfuerzos para cambiar. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Esto nos muestra que la comunidad y el apoyo de los demás pueden ser fundamentales para superar los desafíos en el camino de la purificación mental. La purificación mental también puede requerir que enfrentemos nuestros miedos y debilidades. Podemos sentirnos incómodos al enfrentar nuestros miedos y debilidades, pero es precisamente en estos momentos cuando podemos experimentar el crecimiento y la transformación. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos muestra que la purificación mental nos permite enfrentar nuestros miedos y debilidades con confianza y esperanza. Un consejo para superar los desafíos en el camino de la purificación mental es establecer metas claras y alcanzables. Cuando tenemos metas claras y alcanzables, podemos enfocarnos en lo que es importante y trabajar hacia nuestros objetivos. En el libro de Filipos, capítulo 3, versículos 13 y 14, se dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos muestra que establecer metas claras y alcanzables nos permite enfocarnos en lo que es importante y trabajar hacia nuestros objetivos. Otro consejo es buscar apoyo y comunidad. Cuando estamos rodeados de personas que nos apoyan y nos animan,
podemos sentirnos más motivados y comprometidos con nuestro crecimiento espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Esto nos muestra que la comunidad y el apoyo de los demás pueden ser fundamentales para superar los desafíos en el camino de la purificación mental. La oración y la reflexión también pueden ser herramientas poderosas para superar los desafíos en el camino de la purificación mental. Cuando nos tomamos el tiempo para orar y reflexionar, podemos experimentar la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, se dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto nos muestra que la oración y la reflexión nos permiten experimentar la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas. La purificación mental es un proceso que requiere paciencia y perseverancia. Cuando estamos dispuestos a trabajar duro y a perseverar en nuestro crecimiento espiritual, podemos experimentar la transformación y la renovación en nuestras vidas. En el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, se dice, «Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad». Esto nos muestra que la purificación mental requiere paciencia y perseverancia, pero que los beneficios son enormes. La purificación mental puede llevar a una mayor libertad y liberación en nuestras vidas. Cuando estamos mentalmente purificados, podemos experimentar la libertad de vivir sin las cargas de la ansiedad, el miedo y la duda. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se dice, «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esto nos muestra que la purificación mental nos permite experimentar la libertad en Cristo y vivir una vida de victoria y triunfo en Él. La purificación mental es un proceso que puede traer numerosos beneficios a nuestras vidas. Cuando nos purificamos mentalmente, podemos experimentar una mayor claridad y enfoque en la vida, mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos más en paz y contentos, y vivir una vida de victoria y triunfo en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, se dice, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esto nos muestra que la purificación mental nos permite experimentar la vida en abundancia y vivir una vida de propósito y significado en Cristo. En este video, hemos explorado el tema de la purificación mental y su importancia en nuestra vida espiritual. Hemos visto cómo la purificación mental puede llevar a una mayor claridad y enfoque en la vida, mejorar nuestras relaciones interpersonales y experimentar una mayor paz y contentamiento interior. También hemos discutido algunos de los desafíos y obstáculos que podemos enfrentar en el camino de la purificación mental y cómo podemos superarlos. Quiero animarte a reflexionar sobre tu propia experiencia de fe y purificación mental. ¿Has experimentado algo similar en tu vida? ¿Cómo ha impactado tu relación con Dios y con los demás? ¿Qué cambios has notado en ti mismo y en tu forma de vivir? Comparte tus experiencias y pensamientos en los comentarios debajo de este video. Si te ha gustado este video, te animo a suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y edificante. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos más a fondo el tema de la fe y la confianza en Dios. Recuerda que la purificación mental es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y dedicación. Pero con la ayuda de Dios y el apoyo de la comunidad, podemos experimentar la transformación y la renovación en nuestras vidas. Así que te animo a tomar acción hoy mismo y a comenzar tu propio viaje de purificación mental. Que Dios te bendiga y te guíe en este camino.